Ok, hoy vamos a estar hablando de las glándulas adrenales o glándulas suprarrenales. Preferiblemente, a mí me gusta más decirle glándulas adrenales. Y nada, básicamente vamos a tener que las glándulas adrenales son dos glándulas de forma piramidal o triangular que se encuentran en el polo superior del riñón, son retroperitoneales, cosas que ustedes ya saben por anatomía, y va a estar irrigada por la suprarrenal superior, media e inferior, y algo que siempre creemos que no nos van a preguntar, pero que de hecho sí lo preguntan, es que su irrigación es centrípeta, ¿ok? Del centro a la periferia. Aparte de esto, histológicamente, nosotros vamos a tener que la médula se va a dividir, o sea, la glándula adrenal se va a dividir en corteza y en médula, es decir, una parte externa y una parte interna. La médula, ¿verdad? Embriológicamente deriva de la cresta neural y a estas células se le denominan células cromátides, ¿ok? Entonces, nada, básicamente, es el centro de la periferia. Igual, ahorita confirmamos con el resumen. Ajá. El punto es que ese Perdón por proceso... interrumpir, es de la periferia al centro. Ah, perdón, es de la periferia del centro, disculpen. El que es el Ajá, centro de periferia es la glándula, el páncreas. ok. Fe de rata. Entonces, nada, básicamente, médula, cresta neural, deriva de la cresta neural, células cromáfines. Recuérdense que en las clases de sistema nervioso simpático, la profesora Monbrum les comentaba a ustedes que la médula funcionaba como un ganglio simpático accesorio o funcionaba como si fuera un ganglio simpático. Entonces, por eso es que la denominamos células cromáfinas. Aparte tenemos corteza, que viene del mesodermo, y son las células mesenquimales, ¿ok? Y esto lo preguntan generalmente a pesar de que esto sea tipo de histología. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener que la corteza tiene tres zonas. Una zona glomerular, una zona fascicular, una zona reticular, y bueno, la médula nada más tiene una sola zona y son las cromáticas. Entonces, básicamente, nosotros vamos a tener que la zona glomerular se van a sintetizar los mineralocorticoides, es decir, la aldosterona, ¿verdad? Porque ese es el otro nombre, por si les ponen mineralocorticoides, eso es aldosterona, ¿ok? En la zona fascicular se secretan los corticosteroides o el cortisol, y en la zona reticular, ¿verdad? Los andrógenos o la dihidroepiandrosterona, ¿ok? Eso se abrevia como DEA, DHEA. Entonces, básicamente ustedes tienen que tener muy claro que tenemos tres zonas y que esas tres zonas secretan hormonas distintas. Glomerular, aldosterona. Fascicular, cortisol. Reticular, secreta andrógenos. Entonces, básicamente, nosotros vamos a tener que, para que la zona glomerular secrete aldosterona, nosotros vamos a tener que hay varios estímulos. Uno de los primeros estímulos es que haya un aumento de la concentración de potasio, ¿ok? Porque ustedes se acordarán de renal que la aldosterona hace algo que ustedes me lo van a decir y que por eso su estimulación va a ser el aumento de la concentración de potasio. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? ¿Aumenta la temperatura, Antuna, del cuerpo? No, Profesora, ¿y secreta qué? Induce la secreción de potasio. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo altas concentraciones de potasio, la aldosterona, ¿verdad? Me va a secretar potasio y me va a reabsorber sodio. Entonces, básicamente, uno de los estímulos principales para secretar aldosterona va a ser una disminución de potasio. Otro de los estímulos va a ser una disminución del 10% del volumen circulante efectivo o de la eulemia, ¿verdad? Y otro de los estimulantes para secretar aldosterona va a ser la angiotensina. Bueno, básicamente lo de la eulemia tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, o disminución de potasio o la estimulación de la angiotensina 2, ¿ok? Y en menor proporción va a ser la ACTH, ¿ok? Recuérdense que en las clases de generalidades ustedes vieron que hay hormonas que son las release hormone, es decir, RH, que se liberan desde el hipotálamo. Ellas inciden en la hipófisis o en la adenohipófisis, y de la adenohipófisis esas hormonas van a viajar a sus diferentes órganos blancos o diana.
Entonces, básicamente, nosotros vamos a tener que la ACTH se libera desde la hipófisis, incide en las glándulas suprarrenales y en menor proporción estimula la liberación de aldosterona, ¿ok? Porque los estímulos primordiales van a ser una disminución, un aumento de potasio o la secreción de angiotensina 2, ¿ok? Aparte de esto, vamos a tener el cortisol y vamos a tener los andrógenos que solamente van a ser estimulados por ACTH, ¿ok? Eso es una diferencia fundamental. Mientras que aldosterona, su secreción va a ser estimulada por aumentos de potasio y por angiotensina 2, el cortisol y los andrógenos van a ser estimulados solamente por ACTH. Entonces, vamos a tener que tenemos la síntesis de las hormonas adrenales o la esteroidogénesis, ¿ok? A esta imagen le puse aquí un cuadrito porque realmente para tú sintetizar aldosterona y tienes varias vías, pero vamos a utilizar, por supuesto, la que aprueba la cátedra. Entonces, nosotros vamos a tener que, si decimos que tenemos hormonas esteroideas, porque todas las hormonas de la glándula suprarrenal son, o sea, de la corteza suprarrenal son esteroideas, porque las catecolaminas son ¿de qué tipo de hormonas? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Son esteroideas? Primera pregunta. No. Las catecolaminas. Muy bien, proteica. Vamos a pensar un poquito. Ustedes saben que las catecolaminas, ¿verdad? Ellas no viajan unidas a proteínas en sangre. Ellas son solubles. Si las catecolaminas son solubles, es porque su naturaleza es proteica. En cambio, las hormonas esteroideas necesitan viajar unidas en proteínas en sangre porque ellas no son hidrosolubles. ¿Se entiende eso? Entonces, solamente las hormonas de la corteza adrenal son esteroideas, porque las catecolaminas, acuérdense que ellas vienen de la, o sea, las catecolaminas vienen del aminoácido tirosina. Entonces, si ellas vienen, no, tirosina no, tirosina. Bueno, ahorita no me acuerdo, pero el punto es que vienen de un aminoácido. Y si Vienen de un la aminoácido, tirosina. Vienen de la tirosina. si vienen de la tirosina, muy bien. Entonces, si vienen de la tirosina, su naturaleza va a ser proteica, ¿ok? Entonces, eso quiero que lo tengan muy claro. Catecolaminas, naturaleza proteica. No viajan unidas a proteínas en sangre. Hormonas de la corteza suprarrenal son esteroideas, es decir, necesitan viajar unidas en proteínas en sangre. Entonces, a lo que vamos aquí con la síntesis de las hormonas adrenales. Tenemos que todas las hormonas esteroideas, absolutamente todas, derivan del metabolismo del colesterol. Entonces, ustedes van a tener lipoproteínas como LDH, o sea, HDL, VLL, que todas esas lipoproteínas, ¿verdad? Van a llegar a la mitocondria y van a generar colesterol, ¿ok? Y a través de la colesterol desmolasa va a mediar la conversión de colesterol en pregnenolona, ¿ok? Pero, ¿qué enzima yo quiero que ustedes realmente se aprendan? Esta que se llama STAR, ¿ok? Porque el paso limitante entre colesterol y pregnenolona lo hace la enzima STAR, ¿ok? Entonces, de colesterol a pregnenolona lo hace la enzima colesterol desmolasa, pero la que me genera el paso limitante para que esa reacción se pueda dar es la enzima STAR, ¿ok? Y a partir de pregnenolona se generan todas las hormonas adrenales, ¿ok? Donde las que están en la zona glomerular, es decir, las mineralocorticoides, la aldosterona, van a pasar de pregnenolona a aldosterona a través de la 18-hidroxideshidrogenasa. Estas sí te las van a preguntar. O sea, lo que es la proteína STAR, que es el paso limitante, y lo que hace que pase de pregnenolona a, por ejemplo, aldosterona o al cortisol o andrógenos, les van a preguntar los nombres de las enzimas. Entonces, estas cositas que tienen asterisco, las tienen que aprender. Entonces, tenemos metabolismo de los lípidos, las lipoproteínas, HDL, LDL,
pasas mitocondria, colesterol, a través del colesterol desmolasa, y a través de la enzima STAR, que es el paso limitante. O sea, ustedes le van a poner ¿cuál enzima? La proteína mitocondria desmolasa es el paso limitante entre colesterol y pregnenolona. Falso, porque es la STAR, ¿ok? Entonces, colesterol a pregnenolona por la enzima STAR, ¿ok? Que es el paso limitante, donde después la pregnenolona va a ser como el sustrato para que todas esas hormonas se generen. Entonces, la pregnenolona a través de la 18-hidroxideshidrogenasa se vuelve aldosterona, y la pregnenolona a través de la 17-hidroxilasa se vuelve tanto cortisol como andrógenos, ¿ok? ¿Se tiene hasta aquí? Ok. Entonces, aparte de esto, nosotros vamos a tener que la ACTH, ¿verdad? Que se libera de la adenohipófisis, promueve la expresión de STAR y de la colesterol desmolasa. Es decir, ¿cuál va a ser el principal estímulo para que el colesterol se convierta en pregnenolona? Va a ser que también se sintetice ACTH, porque eso va a promover la expresión y síntesis tanto de STAR como de colesterol desmolasa. Entonces ahora ustedes me van a preguntar, ajá, Claudia, pero si en la capa glomerular el estímulo es la angiotensina 2 y es la hiperpotasemia o la hipercalemia, ¿cómo funciona esto aquí? Bueno, la ACTH también me va a promover la expresión de STAR y colesterol desmolasa en el caso solamente de aldosterona, ¿ok? Y aparte de que la ACTH también participa en la producción de aldosterona, solamente que en menor proporción, ¿ok? Y aparte de esto, estas hormonas se liberan por difusión y no se almacenan. Eso es súper importante. No se almacenan. Ok. Aparte de todo esto, esto es un cuadrito del resumen que les voy a enviar, donde básicamente nosotros vamos a tener la diferencia entre la vida media del cortisol y la aldosterona. Básicamente, todas, absolutamente todas las hormonas esteroideas o lipídicas, como les estaba comentando, tienen que viajar unidas a proteínas, ¿ok? Entonces, el cortisol va a viajar 80% unido a la alfa-2 globulina, que es la transcortina o la CBG. No se lo suelen preguntar mucho, pero se lo tienen que saber. El 15% va a ser unido a albúmina y el 5% viaja libre, ¿ok? Y su vida media es de 60 a 90 minutos, ¿ok? Y obviamente se secreta de manera también pulsátil, como les había comentado Robert en las generalidades. Y, ok. Entonces, la aldosterona, su vida media va a ser de 20 minutos, es muchísimo menor. Esto siempre se les pregunta. Y aparte de eso, la aldosterona, que viaja 60% unido a proteínas y el otro 40% viaja libre, va a tener una menor afinidad por estas proteínas transportadoras que el cortisol. Entonces, datos clave de esta lámina. Todas las hormonas esteroideas o todas las hormonas lipídicas, como ellas no son solubles en sangre, necesitan viajar unidas a proteínas. A juro y porque sí. Segundo, el cortisol tiene una mayor vida media que la aldosterona, ¿ok? Y aparte, ¿dónde van a estar los receptores de cortisol y aldosterona? Según las generalidades que ya vieron. Nuclear. Muy bien. Citoplasmático o nuclear, ¿ok? Porque, como les estoy diciendo, ellas son esteroideas, ellas pueden pasar la membrana y pueden tener sus receptores adentro. En cambio, las catecolaminas, ¿dónde tienen el receptor? Extracelular. Muy bien, en la membrana, porque ellas no pueden pasar la membrana. Eso es súper importante, ustedes lo ven nulito, pero siempre se los preguntan. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en la aldosterona, ¿ok? La aldosterona regula el metabolismo hidroeléctrico. ¿Por qué digo que regula el metabolismo hidroeléctrico?
¿Quién me ayuda? A mí se me olvidó, de verdad. Bueno, básicamente regula el metabolismo hidroeléctrico porque acuérdense que el principal efecto de la aldosterona, que lo vieron en las clases de renal, ¿verdad? Va a reabsorber sodio y al reabsorber sodio se reabsorbe agua, ¿ok? Y por eso es que hablamos del metabolismo hidroeléctrico, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener que una hemorragia, una deprivación de sodio, o sea, disminuciones de sodio, una disminución del volumen del fluido extracelular, ¿verdad? Todo eso me va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Renina se libera de las células ductoglomerulares, la renina actúa en el angiotensinógeno a nivel del hígado, angiotensinógeno angiotensina 1, angiotensina 1 a nivel del pulmón se libera la hormona convertidora de angiotensina 2, y la angiotensina 2 actúa a nivel de la zona glomerular para liberar aldosterona, ¿ok? Aparte de esta vía de angiotensina 2, vamos a tener que si tenemos una hipercalemia o una hiperpotasemia, que ya lo habíamos comentado antes, también es un estímulo para liberar aldosterona, ¿ok? Y la ACTH, como ya les había comentado, tiene un efecto menor. Ahora, ¿cuál va a ser la enzima antagonista o que inhibe todos estos efectos? El péptido natriurético auricular, porque el péptido natriurético auricular se ubica a nivel de la aurícula, ¿verdad? Y va a censar los niveles de sodio. No tengo niveles altos de sodio, eso me va a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque no necesito seguir reabsorbiendo sodio. Entonces, eso es pregunta y por eso es que la PNA, o sea, el péptido natriurético auricular, inhibe la producción de aldosterona. ¿Ok? Entonces, estímulos para la producción de aldosterona. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, hiperpotasemia, y obviamente todo lo que active al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Una hipovolemia, una hemorragia, una disminución de sodio, todo eso activa al sistema renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto me va a estimular la secreción de aldosterona, ¿ok? Lo otro va a ser lo que ya he nombrado 15 veces, la hipercalemia, y en menor proporción la ACTH. ¿Y quién me inhibe? El péptido natriurético auricular. Entonces, por otro lado, nosotros vamos a tener siempre vamos a tener una vía intracelular de cómo funciona todo esto, ¿ok? Entonces, la angiotensina 2 se va a unir mediante su receptor AT1, ¿verdad? Y eso es un receptor metadotrópico que me hace... Ajá, seguimos ahí. Entonces, angiotensina 2 se une a su receptor y él es un receptor metadotrópico, es decir, va a generar una cascada de segundos mensajeros, ¿ok? Porque la angiotensina 2, su receptor no va a estar adentro porque ella también es proteica. Entonces, genera una cascada de segundos mensajeros, inositol trifosfato, 1,2 desilglicerato, que realmente el que nos importa es ¿verdad? Que va a activar PKC aumenta las concentraciones de calcio, y eso básicamente hace que se sintetice colesterol desmolasa y al final, ¿verdad? Va a aumentar la síntesis de aldosterona. Esta cascada intracelular no se la suelen preguntar mucho porque realmente esto es muy bio, pero nunca está de más el conocimiento. Aparte de que la angiotensina 2 hace todo esto, ¿verdad? También vamos a tener que las concentraciones de potasio van a despolarizar la membrana, es decir, están entrando cargas positivas, el medio se vuelve más positivo, se activan canales de calcio dependientes de voltaje y ese calcio intracelular activa aún más la PKC y se va a generar la síntesis de aldosterona. ¿Ok? Entonces, aquí vemos las dos acciones de los dos estímulos principales. Ya sea por angiotensina 2, que estimula el receptor y al final va a terminar aumentando las concentraciones de calcio y que se genera aldosterona, o que aumente el potasio, eso te despolariza la célula porque entran cargas positivas y al entrar cargas positivas
la membrana se vuelve más positiva, se despolariza, eso me activa a los canales de calcio dependientes de voltaje y terminas teniendo más aldosterona. Pero realmente no creo que les pregunte mucho. Por otro lado, ¿cuáles van a ser esos efectos de los mineralocorticoides o de la aldosterona? Ellos van a actuar a nivel del túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores. Van a aumentar la síntesis de la bomba sodio-potasio, la cual a ustedes nunca se les puede olvidar, ¿verdad? Va a aumentar la transcripción de proteínas transportadoras de sodio, porque es lo que estábamos hablando. Aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la secreción de potasio. Entonces, ella lo que tiene que hacer es aumentar proteínas que me lleven el sodio desde la célula o desde la luz hacia el capilar. Esto básicamente es repaso porque ya lo vieron en renal. Y para que le vean un poquito más de utilidad a todo esto, nosotros vamos a tener varias enfermedades que se pueden dar por disminución de las hormonas esteroideas. Entonces, bueno, tienen síndrome de Addison, que se genera por poca producción de cortisol y aldosterona, ¿verdad? Donde va a aumentar el incremento de la pigmentación de la piel, donde vamos a tener un sistema cardiovascular hipotenso, porque si no tengo aldosterona no se está reabsorbiendo sodio y eso no aumenta la presión arterial, es decir, este paciente va a ser hipotenso. Aparte de eso, tenemos que en el sistema gastrointestinal lo vamos a tener alterado y vamos a tener pérdida muscular y debilidad. Ahora, con el cortisol tenemos el síndrome de Cushing, que se les van a preguntar hasta el final, pero ya en medicina interna, aquí realmente no se les preguntan mucho, pero lo característico del Cushing es que tienes esta cara, o sea, se le dice que es cara de luna, porque es muy grande, tienes un eritema malar, es decir, tienes rojo las mejillas, al paciente se le cae el cabello, tienen estrías en el abdomen y tienen un abdomen en batracio, es decir, es muy globoso el abdomen y las extremidades son muy finitas. Vemos aquí el dibujito. Y vieron que las extremidades de los brazos y de las piernas son muy delgadas y el abdomen es muy aumentado. Y además en Addison es lo que les dije, es pérdida de peso, es baja musculatura. Y bueno, los dejo con Robert porque la próxima parte es de Robert. Ya puedes compartir pantalla. Ah, perfecto. Ya voy. Bueno, Ok, déjame ir poniendo entonces. Ah, ¿se ve? Ahí. Fuck, ya. Se puso al principio. Ah, ¿se ve en pantalla completa? Sí. Vale. Ok. Entonces, a mí me toca la parte de cortisol y de adrenalina, que se los voy a englobar en estrés, porque como ya van a ver, tanto la adrenalina como el cortisol van a ser hormonas importantes en lo que es la mediación del estrés. Entonces, el estrés va a ser cualquier amenaza al equilibrio de la hemostasis, es cualquier agente que cambia el medio. Entonces, un estrés puede ser, no sé, un examen. El examen te estresa, ¿sí o no? Entonces, el examen es un estrés. Pero también que te persigue un malandro, eso es un estrés, porque hay un bicho que te quiere matar, eso es un estrés. Una fiesta es un estrés, porque el ruido, la broma, eso constituye un estrés para el cuerpo, porque es un cambio en la homeostasis, es un cambio en el equilibrio. Entonces, cualquier cosa que te vaya a alterar el cuerpo va a ser un estrés. Y ante un estrés, uno simplemente va a responder con las respuestas de estrés que ya lo vas a explicar, que tienen que ver con la adrenalina y con el cortisol, que simplemente van a desencadenar mecanismos de adaptación ante el estímulo. Y como dice aquí, estímulos diferentes van a inducir la misma respuesta, porque todos son estrés. Entonces, fíjense, vamos a tener que el estrés se va a dividir en dos fases, una fase aguda
o sí, la inmediata, y una fase crónica. En la fase aguda, esto es importante, van a ver que en la fase aguda, quien va a dominar o quien va a mediar los efectos va a ser la adrenalina, sí, va a ser el sistema simpático. Entonces, ante un estrés agudo, se va a activar el sistema simpático, ¿sí? Entonces, el sistema simpático va a hacer dos cosas. Ustedes recuerden que el sistema simpático es una red de nervios, básicamente, ¿no? Que va a inervar a prácticamente todos los tejidos del cuerpo. Entonces, cuando está inervando a los tejidos del cuerpo, él lo que va a hacer es, como está aquí, él va a liberar noradrenalina, ¿sí? Es lo que libera, más que todo, los nervios simpáticos. Ahora, como Claudia también les acaba de decir, el sistema simpático va a inervar a la médula adrenal, va a inervar a las células cromafines, para que ellas liberen lo que es adrenalina, sobre todo, ¿sí? Entonces, por la parte nerviosa se libera noradrenalina. Por la parte endocrina o neuroendocrina se va a liberar lo que es adrenalina, ¿sí? Tanto la adrenalina como la noradrenalina van a ser parte de las catecolaminas, que son esta familia de hormonas que incluye a la adrenalina, la noradrenalina y a la dopamina. Y ellas, como estamos hablando ahorita, vienen del aminoácido tirosina. No se tienen que saber la ruta así al pelo, la ruta metabólica, pero sí sepan que viene de la tirosina y que todos son de la misma familia. Ahora, cuando uno libera adrenalina o noradrenalina, lo que va a ocurrir es que va a ejercer el efecto del sistema simpático, que como ustedes ya vieron, un sistema nervioso autónomo, lo van a poder repasar y se les va a hacer fácil recordar. Básicamente, recuerda que el sistema simpático se activa es cuando tú estás en una situación de peligro, una situación de pelea, y por tanto lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia respiratoria, va a cerrar el esfínter de la vejiga y relajar la vejiga para que no orines, va a inhibir las secreciones estomacales e intestinales, y va a inhibir el peristaltismo, va a hacer midriasis, va a aumentar, va a hacer una redistribución de flujo, o sea que va a hacer vasoconstricción en tejidos que no sean útiles en ese momento, como pueden ser, no sé, piel, cartílago, riñones, intestino. Va a disminuir el flujo a esos tejidos y va a aumentarlo a lo que son los músculos, el corazón, el pulmón y el cerebro. De manera que esos tejidos que son útiles, que son vitales para la supervivencia, puedan funcionar de manera correcta para tú luchar contra el peligro contra el que te estás enfrentando. Entonces, todas esas cosas van a ocurrir. Además, y esto es muy importante, es que el sistema simpático en general, la adrenalina y la noradrenalina, van a ser hormonas que son hiperglicemiantes y van a aumentar los niveles de glucosa en sangre para que, obviamente, haya mayor combustible que le llegue a los tejidos y que ellos puedan usar para producir energía y nuevamente luchar contra el peligro contra el que estén. Entonces, cuando ustedes les pregunten los efectos del estrés agudo, son mediados por la adrenalina y hacen los efectos del simpático. Y ustedes recuerdan ahí, sistema simpático. Taquicardia, taquipnea, midriasis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ajá, aquí está el efecto también metabólico de la adrenalina, que es lo de el efecto hiperglicemiante, que básicamente lo que hace es que va a aumentar la degradación de proteínas para que esas proteínas o esos aminoácidos se usen para hacer glucosa, va a aumentar la glucogenólisis, va a aumentar la neoglucogénesis, y de paso es la adrenalina la que va a inhibir a la insulina. Porque uno piensa, cuando veo química, uno piensa, bueno, insulina, el contrario es el glucagón inhibe la insulina. No, es la adrenalina quien va a inhibir a la insulina. ¿Okay? Ok, entonces básicamente, hasta que hay preguntas del estrés agudo. Vale. Ok. Entonces, seguimos. Entonces, fíjense qué ocurre. Esta respuesta de adrenalina es la que ocurre ante un estrés agudo.
si el estrés dura, no sé, 2 horas, 3 horas, un día, o sea, que cuando es poquito el tiempo que dura. Pero si ese estrés se cronifica, lo que va a ocurrir es lo que les dijo Claudia antes. ¿Se acuerdan del down regulation que les mencionó? Lo mismo va a ocurrir con la adrenalina. Entonces, ante el estímulo constante de una adrenalina excesiva, las células simplemente van a quitar los receptores de adrenalina y por tanto van a dejar de responder ante ella. Y no sirven y ya la adrenalina deja de funcionar. Cuando ya ocurre eso, entonces quien modula y quien comanda y quien media la respuesta del estrés crónico va a ser el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que va a ser básicamente el cortisol, ¿sí? El producto final de ese eje es el cortisol. O sea que va a ser el cortisol quien va a comandar la respuesta al estrés crónico. Entonces, bueno, les repito aquí, repito el eje para que se acuerden, pero ajá, es rapidito. Entonces, recuerden que el hipotálamo va a liberar hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH. La CRH se va a ir a la adenohipófisis y va a estimular a las células corticotropas para que liberen ACTH. Y esa ACTH es la que se va a ir a la glándula adrenal, a la corteza suprarrenal, más que todo, y a estimular allí la producción de cortisol, aldosterona y andrógenos. Como les dijo Claudia, la aldosterona no es tan así estimulada por la ACTH, porque su estímulo principal es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero bueno. Entonces, nada. La principal hormona que se libera aquí, debido al eje adrenal, va a ser entonces el cortisol, que es la que responde a la ACTH sobre todo. Y por tanto, también es el cortisol quien ejerce el feedback negativo ante esta estimulación, ¿no? Ahora, una cosa muy importante que tienen que saber es que cuando el estrés se cronifique y se mantiene por mucho tiempo, a pesar de que el cortisol vaya y ejerza un feedback negativo y por tanto inhiba la producción de sí mismo, el hipotálamo es capaz de liberar ADH, ¿sí? Por parte de las células paraventriculares. Y esa ADH puede irse a la hipófisis y estimular entonces ACTH y mantener así la producción de cortisol perennemente mientras dure el estrés. ¿Ok? Entonces les preguntan qué es lo que mantiene para siempre o mientras dure el efecto estresante. Quien mantiene esa respuesta al estrés va a ser entonces la ADH. Ella es la que permite que se pueda seguir produciendo cortisol a pesar del feedback negativo. Ahora, ¿cuáles son los efectos del cortisol? Principalmente el cortisol, como ella es una hormona que te va a dar una respuesta ante el estrés, ella lo que va a querer es que tú tengas energía y tengas sangre, que es la que lleva la energía, o bueno, la que lleva el combustible, para que puedas producir energía. Entonces el cortisol lo que quiere mantener es la energía. Por tanto, ella también es una hormona hiperglicemiante. Entonces, al igual que la adrenalina, va a quemar lípidos, va a quemar proteínas para utilizarlos para la neoglucogénesis. Y también va a aumentar lo que es la liberación de glucosa por parte del hígado. O sea, que va a aumentar la glucogenólisis y va a aumentar la neoglucogénesis del hígado. ¿Okay? Todo es hiperglicemiante. De hecho, para también que se acuerden, es para después. Prácticamente hay como 5 hormonas que están involucradas en el metabolismo de la glucosa, que son insulina, glucagón, cortisol, adrenalina y hormona de crecimiento. Y son 5 hormonas que van a estar involucradas en eso. Todas son hiperglicemiantes, excepto la insulina. La insulina es la hormona hipoglicemiante, es la que baja la glucosa por excelencia. Y ella es tan poderosa, es tan potente, que requiere 4 hormonas para que la contrarresten. ¿Ok? Entonces, por eso es que todas las demás son hiperglicemiantes, porque la insulina es muy poderosa. Y bueno, aquí tienen los otros efectos también del cortisol, porque el cortisol no tiene efectos nada más en el metabolismo de la glucosa. Él también mantiene el gasto cardíaco y aumenta el tono arteriolar, o sea que va a generar básicamente vasoconstricción y va a aumentar la tensión arterial. Esto es importante porque en el síndrome de Cushing, que Claudia ahorita lo mencionó, hay exceso de cortisol y por tanto hay hipertensión. El cortisol también aumenta la filtración glomerular. Ella, a pesar de que mantiene la función muscular, va a disminuir la masa, o sea, va a generar proteólisis, como les acabo de mencionar, para que esas proteínas degradadas
se usen para la síntesis de glucosa. Ahora, es por esta misma degradación de proteínas que Claudia les decía que las extremidades de las personas con síndrome de Cushing están finitas, están delgaditas, porque te estás comiendo la masa muscular para producir glucosa. ¿Ok? También el cortisol va a inhibir la proliferación del tejido conectivo, razón por la cual la gente que tiene síndrome de Cushing va a tener dificultad para cicatrizar. Y de paso, la piel se les va a adelgazar y por eso ven que tienen estrías, esas estrías moradas que les decía Claudia que el síndrome de Cushing. El cortisol va a facilitar la modulación fetal, va a modular el tono emocional, va a aumentar la resorción ósea, o sea que va a generar hipercalcemia, porque está aumentando la resorción ósea, y va a debilitar el hueso, o sea que las personas con Cushing también tienen huesos débiles, pueden llegar a tener osteoporosis. Y otra cosa importante es que te va a inhibir tanto la respuesta inflamatoria como el sistema inmune. Entonces, ella va a inhibir, ¿se acuerdan de la inflamación e inmuno? ¿Se acuerdan qué es? Hay vasodilatación, hay aumento de la permeabilidad del endotelio, tal, esas cosas las va a inhibir, o sea que no van a llegar los neutrófilos a los tejidos inflamados y no va a haber inflamación, pues. Y de paso va a inhibir la respuesta inmune. Como pueden ver aquí, inhibe a IL-2, que es la citoquina que va a estimular a los linfocitos T. Y también inhibe a todas estas otras cosas, IL-1, IL-6, NF-alfa, ciclooxigenasa, tal, son cosas que van a inhibir entonces la inflamación y el sistema inmune. Pero si no me equivoco, el cortisol nada más tiene efecto es en el linfocito T, no tiene efecto en el linfocito B. Entonces, eso es lo principal. ¿Hay dudas con los efectos del cortisol? Vale. Entonces, nada, solamente recuerdo lo que les dije. Lo principal del cortisol es aumenta la cantidad de glucosa en sangre, aumenta la tensión arterial y mantiene el gasto cardíaco. Y de paso, ya después agrega lo demás, que te degrada los músculos, evita la proliferación del tejido conectivo, aumenta la reacción ósea, y lo que sí es importante es la inhibición de la respuesta inflamatoria e inmune, porque todos los medicamentos que son esteroideos van a hacer esto, van a inhibir la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune. Por tanto, cuando ustedes vayan a ver fármaco y cuando ustedes, sí, más que todo fármaco que cuando van a ver los corticosteroides y van a ver todas estas cosas que son todas supresoras del sistema inmune y que te van a dejar o te van a predisponer a tener enfermedades. Ok. Esta lámina la dio la profesora en la clase, pero es básicamente para que vean que el estrés crónico tiene una cierta relación con la enfermedad cardiovascular. ¿Qué va a ocurrir? Cuando tú estás estresado, tienes tanto adrenalina como cortisol, que ambas, ¿qué van a hacer? Van a aumentar el gasto cardíaco, van a generar vasoconstricción y por tanto van a aumentar la presión arterial. Entonces, pacientes que estén estresados siempre van a ser propensos a hipertensión. Que la hipertensión te va a dañar X cantidad de órganos. Te daña los ojos, te daña el riñón, te daña el corazón, los vasos sanguíneos también te los daña, o sea, por todos lados hace daños la hipertensión. De paso, el cortisol va a generar una obesidad central. Y como el cortisol es una hormona que va a ser contraria a la insulina y va a tener un efecto hiperglicemiante, entonces te va a generar una insulinoresistencia, ¿sí? Porque vas a estar intentando aumentar la glucosa en sangre y por tanto va a ser una hormona diabetogénica, va a contribuir a la formación de diabetes. Y en la diabetes hay X cantidad de cosas que ocurren, como voy aquí, aumenta el músculo vascular, hay un estado procoagulante, hay aumento del colesterol en plasma, ¿se acuerdan que yo les dije que el cortisol degrada las grasas para que esas grasas se usen para formar energía, ¿no? Entonces esas grasas es colesterol y eso aumenta el colesterol en sangre. Y el aumento del colesterol en sangre puede generar que se deposite en los vasos sanguíneos y genere placas de ateroma. Entonces, por todas esas razones, la hipertensión, lo de la diabetes, la cosa, el estrés crónico se relaciona con ateroesclerosis acelerada, que es la formación de placas, ¿no? en la sangre. Y por tanto, te da enfermedad cardiovascular. Entonces, no me acuerdo si lo preguntan,
Pero bueno, sépanlo desde ya que el estrés tiene una gran importancia y preponderancia en lo que es la formación de enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. Y bueno, para terminar, aquí les dejo otra vez la diferencia entre estrés agudo y estrés crónico. Esto tienen que tener súper claro. Entonces, en el estrés agudo vas a liberar, ¿qué? Adrenalina, ¿verdad? Porque se va a activar el sistema simpático. Y van a ocurrir todas las cosas que hace el simpático. Taquicardia, taquipnea, midiasis, taca, 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 taca. Se dilatan los bronquios también para que puedas respirar más, etc. En cambio, cuando ya el estrés se cronifica, la adrenalina pierde preponderancia porque las células hacen down regulation y pierden sensibilidad ante la adrenalina y se activa entonces más bien el cortisol. Él es el que media la respuesta a largo plazo. Y por tanto, en el estrés crónico vas a ver los efectos del cortisol y bueno, también puedes ver los de la aldosterona, pero como les dijo Claudia, la aldosterona no es tan estimulada por la CTH, no es el estímulo principal. Entonces, la respuesta de la aldosterona es menor en el estrés crónico. El que sí es principal y el que les van a preguntar para el estrés crónico es el cortisol. Que el cortisol, parecido a la adrenalina, va a aumentar los niveles de glucosa en sangre a través de la degradación de proteínas, de la degradación de grasas, de la activación de la neoglucogénesis y de la glucogenólisis. El cortisol va a suprimir el sistema inmune, él va a degradar las proteínas y te va a disminuir la masa muscular, va a inhibir la proliferación de los fibroblastos o del tejido conectivo, va a aumentar la resolución ósea y bueno, todas esas cosas que les acabo de decir. Entonces, eso es más que todo la diferencia entre agudo y crónico. Entonces, eso es todo. ¿Tienen preguntas de estrés agudo o estrés crónico? No, todo bien. Gracias, Robert. Vale.